¿Pensó Estados Unidos o el régimen de Israel que con la guerra, muy al contrario de sus propósitos de aislar Irán, mantendría simplemente esto se difundiría por otras latitudes en apoyo al pueblo iraní y su derecho a defenderse? 12 días de guerra impuesta dejaron fortalecido a un Irán y también la estrategia sionista, aún con los refuerzos de la Casa Blanca, debieron pedir este alto el fuego. ¿Cuánto vale una imagen por estos días? Sin duda esa respuesta surge al ver al líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Sayyid Ali Khamenei, quien asistió la noche del sábado a una ceremonia de luto en el Husainiyah de Imam Khomeini en Teherán, la capital iraní. Esto en vísperas del día de Ashura, que conmemora el martirio del Imam Hussein, el tercer imam de los chiíes y nieto del profeta del Islam. ¿Qué representa esto para aquellos que incluso le amenazaron mediáticamente? Soy Osvaldo Canales. Aquí comienza Detrás de la Razón. El líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Sayyid Ali Khamenei, asistió la noche del sábado a una ceremonia de luto en la Husainiyah del Imam Khomeini en Teherán, la capital iraní, en vísperas del día de Ashura, que conmemora el martirio del Imam Hussein, tercer imam de los chiíes y nieto del profeta del Islam. Su aparición es un mensaje importante, generando grandes reacciones tras toda la convulsión de la guerra de 12 días impuesta a Irán, en donde incluso los enemigos lanzaron amenazas mediáticas contra su vida. El líder de Irán llamó a unir voces por Irán en el encuentro que fue replicado de distintos medios a nivel internacional de Occidente. Su presencia demuestra valentía y liderazgo, una clara respuesta ante las amenazas públicas e ineficacia de lo que se considera una guerra psicológica del enemigo y sus amenazas mediáticas, enfatizando en la continuidad de la resistencia. Por su parte, el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, ha señalado en una entrevista al periodista estadounidense Tucker Carlson que agentes de Israel intentaron asesinarle, pero que fallaron en su intento. Pezeshkian explica en la entrevista que la aviación israelí, en base a información obtenida por sus espías, trató de bombardear el lugar donde mantenía una reunión con otros funcionarios. Lo intentaron, sí, y actuaron en consecuencia, pero fracasaron, y como verdadero creyente, creo que está en manos de Dios Todopoderoso determinar cuándo una persona morirá o no morirá. Si Él quiere, el Dios Todopoderoso quiere, entonces puedes morir mientras caminas libremente por las calles. Esto mientras en su visita a Brasil, en el marco de la 17ª cumbre de los BRICS Plus, el canciller de Irán, Seyed Abbas Araghchi, ha advertido que la agresión israelí contra su país es producto de la inmunidad absoluta otorgada al régimen sionista por Estados Unidos y algunos países europeos para cometer cualquier delito en Asia Occidental, considerándolo un golpe fatal al Estado de Derecho. La agresión del régimen israelí contra Irán constituyó una clara violación del artículo 2, párrafo 4 de la Carta de Naciones Unidas. Durante estos ataques ilegales, más de 6.000 personas inocentes murieron o resultaron heridas y se causaron graves daños a nuestra infraestructura, zonas residenciales e instalaciones nucleares. Pero lo peor de todo es que esta agresión asestó un golpe fatal a la diplomacia, el Estado de Derecho y el Tratado de No Proliferación Nuclear. Tras el alto el fuego y la capacidad estratégico-militar demostrada por Irán frente a los ataques del régimen de Israel y Estados Unidos, las autoridades iraníes sostienen que quedó demostrado el fracaso del proyecto de aislar a la República Islámica de Irán. Se ha enfatizado en la legitimidad popular y amplio apoyo social al sistema y se ha demostrado la coherencia interna y la capacidad de gestión del sistema en momentos críticos. Harto tenemos que profundizar en esta jornada. Vamos a tomar contacto inmediato, pero les voy a presentar a quien nos acompaña en esta jornada de día lunes. Con nosotros,
De inmediato les cuento, estará Iván Carrasco, analista político desde Guadalajara, en México. Nos acompaña, él es maestro en Relaciones Internacionales, especialista en geopolítica, Islam y Asia Occidental. Pero estará acompañado también, junto a él, Pablo Jofré Leal, analista internacional. Desde Santiago de Chile nos acompaña este máster en Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid. Ahí tenemos a nuestros dos acompañantes en esta jornada y de inmediato los llevo a profundizar. Iván, ¿cómo estás? Gusto de saludarte y gracias por contestar nuestra llamada. Un saludo, Osvaldo, para ti y para todo tu auditorio. Gracias por la invitación. Bien, y Pablo Jofré Leal también, que lo tenemos en pantalla dividida. ¿Cómo estás? Muy bien, Osvaldo. Gracias por la llamada y un gran saludo a todo el equipo de Hispan TV. Bien, muchachos, los llevo de inmediato rápidamente para que aprovechemos el tiempo. Hay harto, yo decía que tenemos que profundizar porque en estos días de fuerte noticia en Asia Occidental tenemos mucho análisis. Pablo, quiero partir contigo para plantearte sin duda lo siguiente. Estamos en referencia a una imagen, este dicho me gusta, que vale más que 1000 palabras. Estamos hablando del líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Sayyid Ali Khamenei, que asistió la noche del sábado a esta ceremonia de luto en el Husainiyya del Imam Khomeini en Teherán, la capital iraní. ¿Por qué hacemos referencia a esto? Estábamos en la víspera del día de Ashura, estamos en el mes de Muharram, importante para el mundo musulmán, que conmemora obviamente el martirio del imam Hussein, el tercer imam de los chiíes y nieto del profeta del Islam. Te pregunto allí, ¿cómo se muestra Irán frente a quienes inician el 13 de junio esta guerra impuesta, lanzando amenazas incluso mediáticas contra el líder de Irán? Y vemos esta aparición entre aplausos, vítores de los asistentes allí en esta noche previa a Ashura, muy significativo, y yo decía al principio, una imagen que es muy potente y que vale mucho más que 1000 palabras, ¿no? Bueno, Osvaldo, evidentemente lo que señalas de este dicho es absolutamente cierto, y más aún cuando se trata de un escenario en Asia Occidental y en específico en la República Islámica de Irán, que ha sido sometido durante décadas a una política de desestabilización, de presión, ¿no? Y por tanto ver a Sayyid Ali Khamenei después, además en un acto conmemorativo de la importancia que tiene el día de Ashura, ¿no? Un día de Ashura que tiene que ver con algo más allá de una jornada de duelo o marchas masivas que conmemora el martirio del imam Hussein, sino que estamos hablando es la representación, el recuerdo y la conmemoración del martirio y lucha contra la arrogancia, los poderes hegemónicos, contra la injusticia. Y ver a Sayyid Ali Khamenei no solo pone en evidencia esa lucha permanente que tiene la República Islámica de Irán, sino el valor que significa que el líder religioso de la República Islámica de Irán esté allí, a pesar de todas las amenazas. Y ese es un punto muy importante, Osvaldo, que no se puede dejar pasar. El propio Donald Trump, Pablo, dijo, es un blanco fácil, y esto le ha jugado bastante en contra a la imagen pública, tanto política como obviamente a nivel internacional, a un Donald Trump, ¿no? Indudablemente, pero bien sabemos que Donald Trump es un bocón permanente, ¿no? Es un bocón que en forma contumaz realiza este tipo de afirmaciones, y que ahí voy a la gravedad que adquiere que este presidente de un país de la importancia de Estados Unidos diga que el líder religioso de un país soberano, con presencia en las Naciones Unidas, con presencia en organismos internacionales, sea un blanco fácil, y que además en eso lo apoye el régimen nacional sionista israelí, y que diga además el presidente de este país, de Irán, que el presidente Pezeshkian, que también se sabía que estaba dentro de los objetivos. Esto es gravísimo, porque si lo ponemos al revés, al contrario, Osvaldo, ¿qué pensaría Occidente y esta Unión Europea o los medios internacionales si los líderes iraníes dijeran
el señor Trump es un blanco fácil, el señor Netanyahu lo es, y todos aquellos que expresan esos poderes arrogantes y hegemónicos. Indudablemente se diría, Irán representa un peligro para la humanidad. Pero bien, como callen los medios, ¿no? Bien vemos cómo callen los medios internacionales en general. Aquí, evidentemente, Osvaldo, se muestra a un país firme, a un liderazgo firme, a una gobernanza de la nación persa firme, que además está y realiza esta conmemoración en las vísperas de Ashura, lo realiza en el mausoleo del Imam Khomeini, ¿no? Allí en las afueras de Teherán, que en su momento también tuvo un atentado terrorista. Hay elementos simbólicos allí que se unen y muestran al mundo que la fuerza de Irán radica no solo en elementos militares, radica en la fortaleza social, en la fortaleza política, en la fortaleza de su liderazgo. Por tanto, que lo piensen bien aquellos que lanzan amenazas mediáticas, como lo hace el blondo multimillonario presidente norteamericano, y también como lo hacen permanentemente el liderazgo civil militar de Israel. Así que creo que es una muestra evidente de fortaleza de concretar la fuerza y el ejemplo que está dando la República Islámica de Irán al resto del planeta. Bien, voy con Iván Carrasco, pero en la vereda contraria. Iván, ¿qué pasa o qué ha dejado esta guerra impuesta al propio régimen de Israel? Y con esto quiero agregarte otro ingrediente. Estados Unidos hace pocos días aprobó un nuevo paquete de 510 millones de dólares de municiones para el régimen israelí, sigue proporcionándole armamento, sigue empujándolo a la agresión en la región, pero ¿qué le dejó al régimen propiamente tal y desde tu punto de vista estos 12 días de guerra, en los cuales finalmente tuvo que pedir la tregua? Así es, vemos claramente en estas acciones bélicas desproporcionadas, vimos una respuesta en su justa dimensión. Irán no podía quedarse sin atacar porque entonces se vería débil frente a esta acción. Los límites autoimpuestos por la ética de guerra que el líder supremo, como ya lo hemos visto, ha manejado en todo momento. Y quiero hacer aquí un paréntesis, ahorita que mencionaste el ejemplo de Ashura, el ejemplo también de iniciaron los ataques un día antes de la máxima conmemoración para los musulmanes, la legitimidad en quién recae. Entonces se agrupa todos estos elementos políticos que combinan elementos religiosos y le vuelven a dar toda la razón al líder supremo. De ahí que ahora aparezca con esta majestuosidad que lo caracteriza, a demostrar quién tiene la razón en este campo de batalla inhumano y por demás para toda la población. Quiero decir que esta es una segunda guerra impuesta desde Estados Unidos hacia Irán, porque desde hace más de 40 años Estados Unidos se mordía las manos por querer atacar a Irán y encontrar la excusa perfecta. Sus mismos mecanismos internos y sus problemas internos lo han desconsolado mucho para no entrar directamente a una confrontación, porque como se dejó en claro después de que agredió las tres las tres zonas del Iván, tengo un pequeño problema con la conexión contigo. A ver si es que podemos conseguir mejorar un poquito para aprovechar el audio. Que se le dio en Libia. Sí, voy a ir con Pablo Jofre Leal. Le voy a pedir a los chicos también en producción que revisemos un poco la conexión con Iván Carrasco para no perdernos tampoco de parte del análisis. Pero, Pablo, a ver, te pregunto rápidamente para que vamos pimponeando también. ¿Cuál es el elemento que más destacarías sobre el escenario que se vive por estos días? Se mantiene sin duda la tensión, pero no es menor el hecho que haya cambiado un tanto la ecuación regional, ¿no? Y yo diría no solo la regional, Osvaldo, ¿no? El escenario regional en forma indudable ha visto con admiración, yo creo que hay elementos de admiración muy fuertes, muy potentes respecto a la respuesta contundente
de la República Islámica de Irán al régimen nazi sionista, ¿no? Y que ha sido reconocido incluso, Osvaldo, por los medios israelíes. No han podido dejar de mostrar ahora aquello que había sido censurado, ¿no? La cantidad de destrucción en refinerías, en cuarteles militares, en centros logísticos, centros de mando, centros de inteligencia. Entonces, hay una situación en forma indudable que ha cambiado esa ecuación en función de no más impunidad, no más seguir pensando de una forma contemplativa respecto al derecho internacional cuando este no se cumple. El derecho internacional está de parte de los países que son agredidos, está de parte de aquellas sociedades que se les viola la soberanía y la integridad territorial. Por tanto, ¿qué escenario se vive en estos días? Primero, lo admirativo. Segundo, la fortaleza de la República Islámica de Irán. Tercero, tiene que ver con elementos relacionados con lo internacional. Irán está participando en los BRICS y hay una exigencia de Irán al cambio de la gobernanza internacional ante la conducta denominada por Irán como de inacción de la ONU, que indudablemente es así. Por tanto, hay un escenario también que desde lo regional se amplía a lo global y dice la ONU ha sido inactiva, no sirve absolutamente de nada, y lo vemos en Ucrania, lo vemos en Palestina, lo vemos en Yemen, lo vemos en la mayoría de los países, y más aún lo hemos visto en el ataque que ha recibido la República Islámica de Irán. Por tanto, trabajemos por una gobernanza internacional donde esos poderes hegemónicos, esos poderes arrogantes con los cuales los denomina la República Islámica de Irán, no tengan ese poder que tienen. Y además uniría el tema global y regional a un elemento central que ha tenido que ver con los argumentos de la Alianza Imperial Sionista. Las exigencias de Irán respecto a que cualquier intento de retomar los diálogos nucleares tiene que tener un freno a las actividades criminales del régimen israelí. Eso también es un cambio en la ecuación, en la forma en que se están llevando a cabo las conversaciones. Voy con Iván Carrasco, aprovechando el tiempo, los voy a ir empujando también porque me interesan aclarar varios puntos antes de terminar el día de hoy. Iván, Israel sigue atacando la Franja de Gaza. Eso es un hecho y sobre todo ha intensificado los ataques. Claramente no lo hace con un rival que está a su altura, sino que lo hace con personas que están débiles y que están en las filas pidiendo comida. Allí se contrapone este escenario de lo que trató de demostrar fuerza con Irán. ¿Qué pasa entonces con este mismo espacio? ¿Qué pasa con los rivales o los rivales que busca el régimen de Israel para mostrar fuerza? Así es, hemos estado viendo al régimen sionista enfrentarse con grupos militares menores y los puede pulverizar si así quiere, porque el régimen israelí no reconoce diferencia entre civiles y militares. Atacan a todos por igual. Estamos observando cómo tanto en la Franja de Gaza como en Cisjordania y también ahora en el Líbano atacan a mansalva a civiles, mujeres, niños, hombres en general, sin distinción, como lo solicita el derecho internacional humanitario y como lo solicita también el derecho internacional, el derecho de la guerra y la ética que ellos dicen pregonar y no la manejan. Pero cuando se enfrentaron a un Estado formado con toda la capacidad, como lo es Irán, ahí ya se vieron frenados y recurrieron a lo que también ellos gustosamente han denominado papi a Estados Unidos, como este patronazgo militar, económico, político, estratégico, que les brinda todas las facilidades y que les da la oportunidad de hacer estos destrozos a nivel internacional para cambiar la ecuación regional y todo el orden global, sistémico que estamos viviendo actualmente. Vaya, y hay otra cosa que no podemos dejar de lado. Pablo, ¿qué pasa hoy día con los gobiernos de la zona que siguen dando respaldo a este gabinete genocida? Y lo digo así, no por un tema personal, lo digo porque lo dicen todas las calles del mundo, muchos gobiernos del mundo, y porque las imágenes hablan por sí solas. ¿Qué pasa con este mismo tema? ¿Qué pasa con los gobiernos que siguen dándole respaldo? Estamos hablando más allá de Estados Unidos o más allá de algunos países europeos que sabemos los nombres, pero estamos hablando de países de la zona que desconocen su propia realidad al apoyar un régimen de este tipo, ¿no? Sí, monarquías y gobiernos dictatoriales como Arabia Saudí, como Emiratos Árabes Unidos, como Bahrein,
como Egipto, como Marruecos en el Magreb, ¿no? Que son monarquías y gobiernos que están sumidos y sumisos, ambos, ¿no? Sumidos en sus propios elementos de confrontación social, porque las sociedades, los pueblos de esos países están con Palestina, están con el Líbano, pero sus gobiernos están sumisos a los poderes occidentales en específico y a relaciones que le llaman ellos de normalización con el régimen sionista. Por tanto, ¿qué pasa con esos gobiernos? Que se han convertido o han concretado más bien la condición de gobiernos absolutamente incondicionales a esos poderes, a esa alianza imperial sionista. Son gobiernos corruptos, son gobiernos totalitarios, son gobiernos traidores no solo a la causa del mundo árabe, sino que en específico a la causa del pueblo palestino y además con relación a otros países. Han sido también incondicionales respecto a la nación persa. Países como Jordania, la monarquía jordana, países como Arabia Saudí, que han prestado su territorio, su territorio para instalar bases militares y para que se genere allí la interceptación de aquellos misiles y drones enviados para castigar con justicia, con necesidad y legalmente al régimen nazi. Por tanto, ¿qué pasa con esos gobiernos? Esos gobiernos deberían caer en función de la corrupción a nivel de sus sociedades exigiendo mayores niveles de democracia y al mismo tiempo caer porque son traidores respecto a elementos centrales y que tiene mucho que ver con la pregunta anterior, ¿no? Son gobiernos que permiten que se asesinen a sus hermanos palestinos cuando están pidiendo alimento, cuando están exigiendo esa ayuda humanitaria, como lo hemos visto en estos días, ¿no? 60, 70 asesinatos diarios hechos por aquella fundación humanitaria Gaza y los mercenarios que han contratado más la soldadesca israelí, que lo que hacen permanentemente es un genocidio en toda la extensión de la palabra, según definido por la Convención respecto a esto, ¿no? Exterminio de una población por su etnia, por su raza, por su religión, por su pensamiento político. Eso es lo que se está haciendo hoy en Palestina. Y las acciones hostiles de Tel Aviv continúan y eso obliga a la República Islámica de Irán a estar muy atenta, muy presente y fortalecer su sistema de defensa y fortalecer todo el sistema misilístico, misiles cruceros, balísticos, hipersónicos, que permitan en el fondo volver a castigar de una forma ejemplar, fuerte y potente al régimen israelí si se le ocurre de nuevo atacar a la República Islámica de Irán. Bien, y voy rápidamente con Iván Carrasco, me queda algo de tiempo, pero me interesa también este punto de vista. A ver, tanto el régimen de Israel como Estados Unidos han buscado aislar internacionalmente a Irán con muchas condiciones, sanciones, bloqueos, suma y sigue. Pero tras la guerra de 12 días, ¿pensarían Estados Unidos o el régimen de Israel ver, en el caso de Estados Unidos puntualmente, banderas iraníes flameando en las calles, apoyando la reacción y la respuesta de Irán a los ataques a su territorio, o en otras partes del mundo un apoyo bastante transversal a la República Islámica de Irán? Te lo pregunto rápido. Así es, desde la Revolución Islámica de Irán, Estados Unidos y sus holdings mediáticos se han encargado de hacer una imagen sobre Irán negativa, acusándolos de terrorismo, acusándoles de retrógrados, acusándoles de una etapa fuera de este mundo. Sin embargo, contrario a lo pensado, esta acción colocó a Irán nuevamente en el centro de la dignidad política del mundo, como un ejemplo de la resistencia al orden imperial actual y también como un ejemplo sólido de apoyo a la causa palestina. Esos elementos, sumados además, como ya lo comentaba, a la imagen de liderazgo que en todo momento se mantuvo firme, solemne y sereno como es él, frente a las bravuconadas de Donald Trump o frente al esquizoide primer ministro de la entidad sionista, vemos cómo estos elementos se calibran y reposicionan a Irán en la agenda política mundial y sobre todo en la opinión pública. La gente ahora conoce una fase de Irán que anteriormente no conocían y que estaban demasiado alejados de la realidad que vive en estos momentos la República Islámica. Después de haber sido atacada mediáticamente, después de haber estado muy asolada económicamente, con eso se demuestra el temple de una nación como lo es el pueblo iraní.
Bien, y lo tenemos claro. Hoy día, o por estos días, Irán está representativo ahí a través de la Cancillería en Brasil con el grupo de los BRICS, mostrando estrategias a nivel internacional para contrarrestar este tipo de políticas. Nos quedamos con eso. Iván Carrasco, muchísimas gracias, un saludo hasta México y un fuerte abrazo para ti. Gracias para ti, para todo tu auditorio. Un saludo verlos. Bien, y obviamente, Pablo Jofré Leal, un fuerte abrazo hasta Chile, un abrazo en nombre de todo el equipo de Detrás de la Razón. Hasta la próxima. Igual para ti, Osvaldo, y tu equipo. Bien, ahí teníamos entonces el programa de hoy. El líder de la Revolución Islámica reapareciendo públicamente, entregando un mensaje sólido a sus enemigos y obviamente un respaldo que ha recibido a nivel internacional, como lo veíamos con nuestros analistas. En nombre de todo el equipo de Detrás de la Razón, gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana. Hasta pronto.